127 de su dial. Hola a todos los festivaleros, bienvenidos a un nuevo capítulo del Región 127, lunes 19 de octubre, completamente en vivo y en directo, son incluso las 18:05. Y antes de presentar justamente a nuestro invitado del día de hoy, vamos a contar un poquito por qué en esta tarde se reunieron manifestantes en Valparaíso y en Viña del Mar, y por lo menos lo que está sucediendo a esta hora. Además, las autoridades estiman que al menos se congregaron unas 1000 personas en los alrededores de lo que es Avenida Pedro Montt en Valparaíso, en donde durante la tarde ya hubo algunos disturbios entre los manifestantes y también entre las fuerzas de carabineros. Hay un momento complejo, esperamos que no vaya a aumentar, y a esta hora en Viña del Mar están congregados en el sector de Plaza Sucre, totalmente tranquilos en ese sector. Así que a medida que estemos también durante el programa, si pasa algo, también nosotros se los vamos a ir comentando. Queremos pasar rápidamente y darle la bienvenida por conectarse junto con nosotros. Él es el director del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Playa Ancha, Aldo Meneses, a quien le damos la bienvenida a la Región 127. Muchas gracias, Aldo, por conectarse con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre dispuesto a poder colaborar en lo que se pueda para nuestra región y para Valparaíso y Viña del Mar. Aldo, precisamente, qué mejor que usted como profesor, directora y también de la Facultad de Historia de la Universidad Playa Ancha, que nos pueda también un poco desmenuzar históricamente este estallido social. Nosotros hemos visto que esta parte el 18 de octubre y que ha sido un año completamente movido, con muchas crisis sociales, pero me da la impresión que esto viene de mucho antes, porque yo recuerdo hace un año atrás que se decía, esto no son por los 30 pesos del alza del metro, sino que son por 30 años. Yo me acuerdo que esa frase se ocupó muchísimo en los medios de comunicaciones, en autoridades. ¿Es tan así, Aldo? Bueno, sí y no, sí y no. Ya. A ver, que vamos aclarando algunos conceptos que a mí me preocupan de que han ido calando muy fuerte en general en la opinión pública. Vamos a ir erradicando algunas cosas, como por ejemplo el distanciamiento social. Eso significa otra cosa, ¿ya? Hablemos de distanciamiento físico primero, ¿ya? Para que vamos aclarando los conceptos. Uh-huh. Se acuñó muy fuertemente el concepto de estallido social, ¿ya? En Chile históricamente siempre han habido protestas. Ese es otro detalle. Lo que pasa es que nosotros tenemos que mirar la historia en el largo plazo. Voy a citar un ejemplo bien concreto y muy semejante a lo que pasó el 18 de octubre, que hablaban de los 30 pesos. 1957, la huelga general por la locomoción colectiva. Subió 20 pesos, 20 centavos la micro en Santiago y en las grandes ciudades, y quedó el despelote en Chile. ¿Ya? De hecho, se creó por parte de los comandos que estaban organizados en esa época, el Comando contra Alzas, donde estudiantes universitarios, al igual que ahora, fueron los que movieron la sociedad. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Por una razón muy sencilla. Porque esto se viene incubando hace mucho tiempo. Y no incubando en el sentido de que no lo tomemos como algo malo. Tomémoslo Ya. como por el otro lado. Tomémoslo por el lado de que Chile, cuando dicen Chile cambió, sí, pero ¿en qué cambió? Esa es una buena pregunta. Yo me referiría al 2011. ¿Ya? El otro día cuando conversábamos hablamos del 2011. El 2011 empezó la Revolución Pingüina por el tema de la Sí. educación. Y empezó en Concepción, no empezó en Santiago. Ya que ese otro detalle también. Ya siempre se focaliza como todo en Santiago, pero en regiones también pasan muchas cosas. Nos pesa mucho el centralismo, que es una de las grandes críticas que hay ahora también a todo esto. Ya que se viene comentando, pero eso, el centralismo es colonial el centralismo en Chile. Las críticas que se hacen.
Del 2011 en adelante, yo creo que Chile ya empezó a tener una mirada distinta, una mirada no tan acuñada todavía por el peso de una dictadura, eh, eh, porque Chile dejó de ser un país tan probo como nos habíamos jactado en su momento. Yo me acuerdo que en la década de los 90 nosotros éramos un modelo de pulcritud en América Latina, Los ¿ya? jaguares de Y Latinoamérica. claro, y ese concepto nos creíamos, andábamos súper creídos en ese sentido. Y después de a poco empezamos como a resquebrajarnos lentamente. Apareció que no éramos tan correctos, éramos un poco corruptos, como dicen por ahí. Ya empezaron a aparecer algunas trizaduras. Y hoy día estamos ante un cambio de modelo. Ya, claro, la esencia es la Constitución, más allá que Ricardo Lagos la haya modificado, pero la esencia es que ya hay una izquierda que se ha desarticulado, como venía hasta ese momento. Ya hay una derecha que hoy día, por algo tenemos un presidente que es de derecha en Chile, porque algo cambió también en ese sentido. Ya hubiera sido impensado en la década de los 90, por ejemplo, tener un Piñera en el poder, por ejemplo. Ya, a pesar de que la votación fue muy baja, que es otro análisis que podemos hacer, pero en general las estructuras en Chile han ido cambiando y las necesidades en Chile han ido cambiando. Históricamente en Chile, los grupos más jóvenes, que como decían por ahí en las entrevistas, y hay muchas entrevistas, que esa es la gracia que tiene este movimiento social, que hay una memoria gráfica muy fuerte, muy fuerte, que está retratada hoy día, videos, fotografías, etcétera, etcétera, que hay mucha. Yo diría que de todos los alzamientos que han habido en Chile, o las sublevaciones, insurrecciones que han habido en Chile, yo creo que esta es la que más ha sido grabada y fotografiada y escuchada en general. Entonces, yo estoy ante la idea de que estamos ante un cambio de era en Chile, que más o menos pasa cada 30, 40 años en Chile, se mueven los cimientos de nuevo y nos volvemos a rearticular. Y en ese entendido de cosas es que lo que estamos viviendo hoy día, yo diría que ya es el punto de mayor inflexión de lo que se originó en un momento determinado con mucha fuerza el 18 de octubre, pero que ya venía de antes arrastrándose. Acuérdense que antes ya habíamos tenido protestas, ya habíamos tenido manifestaciones en Chile dando vueltas, por ahí por el 2000, que se vio corolado entre medio por algunas cosas que la naturaleza nos encargaba de decirnos, oye, ustedes son Chile, ¿ya? Entonces, Vino el terremoto. por otro lado quedaron en evidencia algunas cosas muy brutales que nosotros que las teníamos debajo de la alfombra. Nosotros somos un país de cartón, ojo con ese detalle. Somos un país de cartón, somos un país que vivía del crédito, por ejemplo, de lo que llaman tradicionalmente la bicicleta. Somos un país muy inestable, éramos un país muy inestable, muy frágil, somos muy frágiles, ¿ya? La mejor prueba de ello la tenemos cuando la pandemia llegó a Chile. La pandemia llegó a Chile y develó toda una realidad de los viejos en Chile, la gente de tercera edad, yo digo viejo con cariño, ¿eh? pero de la gente de la tercera edad, por ejemplo, que tiene que seguir trabajando, del tema del mundo femenino en Chile, del mundo de la infancia en Chile, que ha sido una de las grandes deudas que también tiene la historia, junto con la historia La de la mujer. vivienda. El tema de la vivienda, por ejemplo, el tema de la vivienda, que es una cuestión que en Chile viene corriendo de la década de los 30 y que ha tenido avance, retroceso, pero la pobreza creció en Chile y la pobreza no va a ser, ¿cómo decirlo? A ver, si los que son de la década de los 80 se han de recordar de la crisis de los 80, ¿ya? De la crisis económica de los 80, donde había ollas comunes. Estamos bajo ese mismo escenario y la pobreza se ha alzado en Chile, la inflación se ha alzado en Chile de nuevo. Eso te demuestra que de una u otra forma el ímpetu hoy día por hacer un cambio es acelerado. Pero aquí viene la otra pregunta, que no tengo respuesta para eso todavía, hay que decirlo. ¿Y después de la Constitución qué? Esa es una buena pregunta a hacerse. En lo entendido. Pero es porque, profesor, lo quiero interrumpir, pero esa duda que existe, yo creo que es la duda que tienen absolutamente todos los ciudadanos, qué es lo que va a pasar, es porque también está como un poco inestabilidad que se está viendo en cuanto, ojo, no queremos tampoco satanizar las manifestaciones porque las manifestaciones son válidas. Yo creo que el problema es la violencia que se genera tras la manifestación y todo lo que conlleva eso, que es destrucción, que son saqueos, que es cosas delictuales. Quizás está esa duda y qué es lo que va a pasar después del domingo, después de las elecciones. A lo mejor esa duda está por este clima que existe.
Bueno, nosotros siempre hemos sido muy, a ver, vuelvo al tema de la fragilidad, nosotros hemos sido frágil como país, somos un país como de muchos temores, siempre, si nosotros revisamos nuestra historia, siempre sometidos, qué sé yo, que va a venir un terremoto, que, que va a venir, es un mito que cada presidente ha tenido un terremoto por si acá, porque hay presidentes que no han tenido terremoto, que va a venir, no sé, porque va a venir una sequía, entonces como que siempre caminamos sobre la sombra de la desgracia. ¿Ya? Y eso lo tenemos muy acuñado, ¿ah? Muy acuñado en general nosotros, en nuestro inconsciente colectivo. Sin embargo, comprender no es justificar, ya, eso que quede claro, por el tema de la violencia. Sí. Pero sí hay que tener en cuenta que detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? No sé, un endeudamiento brutal por estudiar, por ejemplo, aquí en Chile. Pero es brutal, yo lo Es veo. tremendo. Yo lo veo como los estudiantes luchan por terminar sus carreras, ¿ya? Y cuando llegan a cuarto año, los chicos dicen, miran para atrás, no, tengo CAE, profe. Así que voy a tener que trabajar fuertemente, yo parto endeudado, o sea, parto en el sistema. El tema del 10%, si nosotros nos hacemos memoria hace un tiempo atrás, sacar el 10% era una cuestión, ¿qué nos dijeron? Que nos íbamos a morirnos literalmente si sacábamos el 10%, que ya cuando llegara viejo anda armando la carpa en la calle, ¿ya? Entonces, eh, ese tipo de cosas nos van como mellando como sociedad a nosotros, siempre atemorizados. Entonces, que cuando aparecen este tipo de movilizaciones, nos va generando una visión distinta a ciertas cosas y nos van cuestionando. Por ejemplo, hay mucha gente de la misma edad, de los 40 o los 50, que se ha cuestionado algunas cosas, como por ejemplo, ¿sacaré o no sacaré mi plata del 10% de la AFP? Si en 6 meses a lo mejor perdí 1,5 millones y no lo gocé. Además que hay mucha gente que lo ha usado para tratamientos médicos, o lo ha Sí, usado para pagar deuda, o lo ha usado para comprarse un vehículo, pero no para comprarse un vehículo porque quiere salir a pasear, es porque quiere trabajar en el auto. exacto. Entonces, en ese sentido de cosas, hay que tener mucho cuidado. Lo que sí me preocupa a mí es que nosotros estamos teniendo fuertes rasgos de populismo. Eso sí, cuando tú ¿En qué colocas se ve eso? por ejemplo, en el sí, en apruebo o rechazo, no hay términos medios. Cuando no hay términos medios y te llevan a una sola posición, es porque hay un trabajo también de populismo detrás de eso. A mí me preocupa mucho eso. Y el otro detalle es que, a pesar de que el gobierno del señor Piñera ha sido un gobierno, no ha sido un gobierno afortunado ni bueno, ¿ya? Pero también detrás de esto hay historias de otros gobiernos. Esto es una carga que viene también, es una sumatoria de cosas que se ha venido haciendo. Claro, Piñera tiene gran responsabilidad en esto, ha cometido errores, yo diría que meridianos, por ejemplo, ya aparte de los errores históricos que comete de vez en cuando, eh, pero en general esto también es una suma de cosas. Yo diría que el 2011, si buscamos una causa medianamente lejana, habría que remitirse al 2000, de ahí para adelante habría que empezar a ver al país cuántas protestas hubieron, quiénes eran los sectores que protestaban, qué protestaban, ¿ya? Protestaban por educación, una educación de calidad, justa, y aparecen conceptos que son como súper extraños, por ejemplo, dignidad, ¿ya? Pero definamos qué es dignidad. Nadie te la define, ¿ya? Por otro lado, el Estado, en los gobiernos anteriores y en este te hablaba de modernización, pero hoy día, frente a una cuestión que pasa por Internet, tiene un montón de gente, por ejemplo, en el servicio, en el, eh, en el registro en el registro civil, por ejemplo, tiene gente haciendo cola en un montón de partes, porque el sistema no le funcionó. O Entonces, sea, ¿de qué modernidad me está? de hecho, entre comillas, está como modernidad, se tuvo que como apurar este año a raíz justamente de la pandemia, porque como obviamente todos nos tuvimos que confinar, también los servicios públicos se tuvieron que modernizar para poder atender en línea y de reforma remota a las personas. Y eso Ahora, ahí eso entre no es, comillas. ojo, porque tampoco es modernidad, ese es el otro detalle. Por ejemplo, si tú le tienes a alguien de la tercera edad que es analfabeto digital, en el sentido de que no entiende Internet o le No, cuesta, o no está tiene, sonando, o no tiene, porque no le alcanza, ¿sí? está pegado. Entonces, con esa mirada, si hablamos de modernidad, no, es complicado. Por ejemplo, el tema de las migraciones. ¿Durante cuánto tiempo nos dijeron nosotros que los migrantes iban a ser los que iban a traer un montón de enfermedades? Si hoy día la propia gente aquí en Chile no se está vacunando en contra de enfermedades que nosotros teníamos superadas,
porque tiene desconfianza, porque no cree, o porque alguien le dijo algo, siendo que en Chile históricamente las políticas de vacunación han funcionado. Y el caso de esta epidemia, el COVID, no lo trajo un extranjero, lo trajimos nosotros mismos. Y eso te demuestra la segregación social en la que nosotros estamos. Bueno, no se nota que Valparaíso es especial en ese sentido, lo mismo, algo pasa también con Viña, pero en Valparaíso se nota más. Valparaíso no está segregado, no es como Santiago, porque Santiago arregló sus problemas del barrio alto para arriba, se le fue el COVID, ya volvieron a sus vidas normales, pero el COVID hoy día está de Plaza Baquedano para abajo. Sí. Y hoy día hay estudios que hablan de que la propagación de la pandemia por los espacios reducidos es brutal, es brutal. Entonces, desde esa mirada hay que tener cuidado de repente cuando nosotros miramos uno u otro lado político. Aquí la decisión que usted tome es de cada uno, es personal. Eso hay que tenerlo clarito. Pero lo que sí, esta polarización que estamos viviendo, como dice CSIC, nos lleva también a generar una tensión social que en Chile siempre ha estado muy presente, muy, muy presente. Lo que pasa es Pero que la muy dictadura... presente, perdón, eso, porque es muy presente después de dictadura o antes incluso de la dictadura también se generó ese problema de la época de la Unidad Popular, por ejemplo. Sí, ya antes de la Unidad Popular. Antes, También, ya. un dato freak, hay que recordar de que Frei Montalva trajo a Chile los grupos antidisturbios, el Zorrillo, el Guanaco, la Lacrimógena. Él lo trajo. ¿Ya? De hecho, mandó a un general de carabineros de Estados Unidos a ver el modelo, que trajo modelo de Estados Unidos. Que después se empezó a ocupar aquí en Chile muy rápidamente, la famosa Luma del carabinero, que era la cosa de madera. Pero cuando viene la dictadura militar, esto como que se interrumpe. ¿Ya? Y hay un orden a la fuerza, hay un sometimiento a la fuerza. ¿Ya? Después de la crisis del año 82 en Chile, claro, hay protestas, hay que recordar de que al final del 82 hubieron protestas grandes en Santiago, hubo una cantidad de muertos interesante, 22 muertos, o sea, fue algo muy violento. A mucha gente todavía se acuerda del helicóptero, como pasa de repente en las tardes o en las noches volando aquí en Chile, Sí, Valparaíso, les trae memoria de las de, protestas de la esa época. época, sí. Nos pilló el terremoto del 85, y ese terremoto del 85 terminó por entender dos cosas. Primero, por demoler lo más antiguo que había en Chile, en los centros históricos de la zona central, que es una renovación arquitectónica, y segundo, develó una estela de pobreza muy, muy fuerte. Hay que entender que en la década de los 80, no hace mucho tiempo atrás, la pobreza en Chile era sin zapatos. Bueno, yo le llamo sin zapatos, cuando uno mira los testimonios fotográficos. Pero cuando se recibe la democracia en la década de los 90, ya Chile tenía una alta tasa de pobreza, y que fue una de las grandes tareas que nos abocamos como sociedad, y teníamos un frente común a poder trabajar. Era solucionar nuestros problemas que venían desde la dictadura militar, derechos humanos, por ejemplo, pero nunca se tocó el modelo económico. De hecho, el modelo económico se profundizó, Y es lo que ¿ya? se Y no mantiene lo, hasta el no, día de hoy. que es el tema. Y el tema de hoy día es ya básicamente el consumo. El consumo me consume, como decía Tomás Mulián. eh, nos tiene sometido a una disciplina brutal y bestial, en el sentido, muy, muy brutal, porque hoy día, por efectos de la sublevación social y de la pandemia, que ha sido una mezcla, pero yo creo que en Chile nunca había pasado una cosa así, ¿ya? Nos genera este escenario en el cual hoy día nosotros estamos. Estamos conversando precisamente a esta hora con el director del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Playa Ancha, Aldo Meneses. Estamos tratando de entender un poco todo lo que ha pasado desde el 18 de octubre del año pasado hasta la fecha. En el día de ayer vimos una imagen que independiente, yo creo que si uno es católico o no, yo creo que es una imagen que impacta de la misma forma. Y fue cuando se quemó, bueno, ayer se quemaron dos iglesias, pero una en específico que era la Asunción, que es cuando cae esta cúpula. Es bien impactante la imagen. ¿Por qué se ha dado en todo este tiempo? Sobre todo, yo no sé si acá tanto en Valparaíso o en Viña del Mar, pero sí se ha visto más en Santiago esta como destrucción a ciertos íconos. En la Plaza Baquedano, en la estatua del general Baquedano, que lo han pintado, le han colgado cosas. Ayer quemaron la iglesia. Hay una cosa ahí también como tratar de romper esquemas. ¿Esto es lo que están tratando de buscar o simplemente hacer daño por hacer daño?
¿Cuál sería ahí la...? A ver, hay que hacerse la otra pregunta. ¿Cómo nosotros representamos la historia de nosotros? ¿Ya? ¿Cómo nosotros representamos? Por ejemplo, mira, yo siempre le digo a mis estudiantes el concepto de héroe. Nosotros hace mucho tiempo en Chile que no tenemos héroes, ¿se han dado cuenta de ese detalle, no? No tenemos héroes, no tenemos héroes establecidos. Pero Los sin bomberos. embargo, pero es que hasta por ahí nomás, porque cuando fallece un bombero, que claro, es considerado mártir, pero es considerado mártir para su institución. Cuesta mucho colocarle el nombre a una calle, por ejemplo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, ¿por qué no tenemos héroes? Si, por ejemplo, el tema de Prat, yo siempre he tocado el tema de Prat. Ujú. ¿Ya? Prat fue héroe, pero fue una invención del Estado, po. Porque después del combate naval de Iquique, la guerra se hizo popular en Chile, ¿ya? Y Prat encarnaba todo lo que la sociedad de la época buscaba: católico, amante de su familia, patriota, qué sé yo, un hombre jugado por Chile. Hubo todo un tema dando vuelta. ¿Y por qué no fue Condel? Si Condel ganó. Claro, porque Condel no encarnaba lo que se andaba buscando en la sociedad. Bueno, ¿por qué planteo esto? Porque resulta que una de las formas en las cuales hoy día se está tomando esto es a través de la historia más común y más vívida. Y eso pasa con los monumentos en Chile. Más allá que la iglesia haya sido, o nosotros tengamos alguna crítica en contra de la iglesia, Ujú. o no nos gusta la iglesia, o no sé, porque también es partidario de la iglesia, pero es el simbolismo. Una catedral construida por ella, creo que en 1870, que es un patrimonio arquitectónico. Mira, un dato duro. En los primeros 3 meses, después de la sublevación o del estallido social, hay 329 monumentos que han sido destruidos en Chile. Es En que los primeros 3 meses. es Es que muchísimo, por eso hago la pregunta. es la evidencia de este Estado que ha sido ineficiente frente a determinadas situaciones. ¿Ya? Porque, por ejemplo, a mí me va a costar mucho ir a Piedral, por ejemplo, al Congreso. No voy a poder, porque me van a colocar una barrera de carabineros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la otra figura que me queda del Estado? Que el Estado me está adoctrinando. Me coloca la estatua del general Baquedano, que sé yo, que pacificó la Araucanía, que estuvo metido en la guerra salitrera, pero es el Estado presente ahí, es el Estado. Hace un tiempo atrás, no hace mucho tiempo atrás, acuérdense que se le quería cambiar el nombre a la calle, a la avenida Pedro Montt, porque Sí. el presidente Pedro Montt estuvo metido en la matanza de la escuela salitrera, pero el presidente Pedro Montt estuvo metido en la reconstrucción de Valparaíso, fuertemente. De hecho, impuso el plan de reestructuración de Valparaíso después del terremoto de 1906. Entonces, antes se llamaba Gran Avenida. Entonces, ese juego hoy día es una forma también de decir, oye, borremos nuestra historia y empecemos a escribir. No, el problema es que tú no puedes borrar la historia. A lo mejor, como decía Napoleón, la puedes como readecuar y consensuar para poder ideologizar, pero no la puedes borrar. Entonces, pues, tanto castigo a los monumentos nacionales en general en Chile, llámese estatuas, que es lo más que se ha roto, Sí. llámese iglesias, por ejemplo, u otras instituciones, ¿ya? Sí. Por ejemplo, a mí me llama mucho atención, por ejemplo, que la Biblioteca Nacional, que es el repositorio de la memoria de Chile, no la hayan saqueado. Me llama mucho atención eso. Pero sí, por ejemplo, el general Baquedano, Colón, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, se me fue el nombre de que pacificó la Araucanía. Pero en general, los personajes son impuestos por el Estado. Entonces, hoy día De hecho, borremos nuestra historia y de pongamos hecho otra historia. también hubo un minuto que también quisieron hacer un ataque a lo que es el monumento de los héroes de Iquique, ahí en que están en Claro, Valparaíso, pero claro, como donde está resguardado, sí, tampoco avanzó mucho, porque obviamente porque ese monumento siempre está resguardado. Pero hay un montón de con monumentos él, más también por Valparaíso que han sido pintados. De hecho, yo me acuerdo que incluso uno de bomberos también que está en la Avenida Brasil lo dejaron pintado entero, que no tenía mucha lógica tampoco. Cornelio Saavedra, ahora me acordé, Cornelio Saavedra botaron la estatua que había en el sur. En el caso que también no es un monumento que ha estado exento de críticas, ese no es el original por si acá, porque la sociedad de la época cuando se quiso poner no le gustó y tuvieron que hacer este. Pero el simbolismo, ¿por qué no lo han hecho? Como bien decías tú, Alejandra, está muy bien protegido, ¿ya? Pero más de alguno ha tenido la idea también, oye, vamos al monumento de Prat, pero no hay, es como evidenciar el querer borrar el pasado
y empezar a construir de nuevo. Pero si no miramos el pasado, vamos a estar condenados siempre a una cíclica de errores, como decían los griegos en un momento determinado. Voy a hacer una breve pausa acá para leer aquí algunos comentarios que han llegado. Elizabeth Busto dice, estoy viendo muy interesante, muchas gracias, saludos a Aldo Menezes. El Luis Alejandro González Constela dice, muy buenas tardes, consulta, si gana el rechazo, ¿qué cree que pasará? La verdad yo creo que ahí no nos queremos meter mucho porque tampoco queremos hacer un análisis de apruebo y rechazo. Yo creo, no sé si el profesor se quiere lanzar. A ver, sí, bueno, es un comentario personal, sí. Ya. Yo creo que Chile debe seguir, ya, porque es una manifestación política, ya, es una manifestación de la democracia. De hecho, el único día que somos todos iguales es cuando hay votaciones, porque el voto mío vale tanto como el voto de Luxich, por ejemplo, ya. Y el voto de un señor que está válidamente emitido, que a lo mejor que con el debido respeto, vive en la calle y puede votar, vale igual que el voto mío. ¿Ya? Entonces, yo creo que se deberían respetar las decisiones, pero sí el tema es participar. Lo que gane, pero es participar. ¿Por qué? Porque en la medida que uno participe, también le da un mensaje a los políticos y le dice, señores, mira, toda esta gente fue. Porque una de las grandes críticas que ha venido en Chile en los últimos 3 gobiernos, a la fecha, es que hay muy baja participación. Así es. Y la gente está muy alejada de que no, si los políticos lo arreglan, si los políticos se arreglan entre ellos. Pero la política la hacemos nosotros. La hace el señor que discute de política en la calle, el que rebate con ideas de crecimiento, no con violencia, ¿ya? Para plantear algunas cosas. A mí lo que me ha gustado de este proceso y que lo encuentro súper valioso como sociedad es que hoy día hay actores emergentes que están planteando sus pareceres sin ningún temor, ¿ya? Pero sin embargo hay que tener cuidado porque de repente nosotros caemos en otro lado, ¿cuál? Mucha red social nos va generando también una falsa visión de estas cosas. Entonces, yo hice un día un experimento de de una señorita que empiña, no voy a dar el nombre, pero una señorita que empiña que postula algunas cosas y que me parecieron súper buenas y súper válidas, y a mí se me ocurre preguntarle por Facebook a la señorita, ¿qué es lo que busca usted? Usted dice esto, pero ¿qué quiere usted? ¿Quiere postular algún cargo? Yo le pregunté abiertamente, porque nosotros tampoco tenemos costumbre como sociedad de decirnos las cosas como son. Y bueno, me contestaron un montón de señores debajo y señoritas, me hicieron pebre. De cómo se te ocurre, malintencionado, eso no se hace, ella está. Pero sí es válido que uno quiera decir, oye, yo quiero ser, no sé, concejal. Es válido. Nos falta quizás un poco transparentar eso, Sí, porque claro, sí, lamentablemente a través de redes sociales este último tiempo, muy buen ejemplo, porque claro, vemos muchas personas que tienen muy buenas ideas, pero resulta que después, yo estoy hablando en elecciones pasadas, pero va a pasar también en esta, después uno dice, oye, es que bueno, este ciudadano tiene súper buenas ideas y resulta que ese ciudadano después al final termina siendo candidato a algo. Falta quizás transparentar desde un inicio, sí, yo quiero. y no es malo, y no es malo. Y decir, oye, yo pertenezco a tal partido político, que los políticos hoy día los partidos políticos están tan desacreditados, ya, tan desacreditados. De hecho, ayer Jadwe tuvo problemas dentro del proceso que se dio, tuvo un par de controles con la gente, con lo que le pasó a a Boric en un momento determinado también en Santiago hace un tiempo atrás. Sí, Y así, hoy día tú tiráis un político en la calle y Dios me libre, Dios me libre. eso Entonces, es verdad. pero eso tampoco está bien. Tampoco habla bien de nosotros como sociedad. Entonces, por eso que es interesante de repente cuando uno mira para atrás en la historia y dice, claro, había presidentes que Alessandri caminaba con su guardaespaldas por la calle, de la calle Philip en Santiago de la Moneda, tranquilamente, y caminaba libremente. El otro día un ministro de Hacienda creo que se fue a comer un completo en Santiago, pobre, No fue pobre, acá, fue en el Marco Polo. pobre señor. Entonces, Sí. pero eso también demuestra que nosotros no somos capaces de poder pararnos delante del otro y decirle, señor, ¿sabe qué? Mire, pasa esto, esto, esto y esto. O yo quiero esto, esto y esto. Yo quiero ser, no sé, representante, quiero ser diputado, sino que eso como misterioso va sembrando en general una sombra como de duda en la población y nos va generando un cierto, hoy día somos muy desconfiados, muy, muy desconfiados, ¿ya? Y nos hemos alejado de los políticos como los políticos se han alejado de nosotros. También ese es otro detalle.
Entonces, por eso que es interesante de repente cuando uno cae en estas crisis, en esta coyuntura que estamos viviendo ahora, y la pregunta es, claro, si gana el rechazo, ya supongamos, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos que respetar lo que la decisión de la mayoría manifestó, o si gana el apruebo, tenemos que respetar lo que la mayoría decidió en un momento determinado, pero lo importante es participar. Eso es lo importante, porque eso permite fortalecer nuestro proceso democrático y permite fortalecer con mucha fuerza. Independiente del resultado, la mejor opción obviamente es que todos aceptemos ese resultado y sigamos avanzando. Pero es probable, yo me voy a poner, es probable que gane uno o el otro sector, es probable que el contrario va a tratar de descalificar y decir, no, que esta votación no, también corremos ese riesgo. Sí, lo que ahora se hace por Twitter, antes se hacía por el diario. Acordémonos de la década de los 60, ¿ya? Que los diarios eran virulentos en los comentarios, es cosa de sentarse a leer en la Biblioteca Nacional, ese tipo de cosas. Y por otro lado, como hoy día Twitter va pasando, a mí no me gusta el concepto de redes sociales, ¿eh? Me gusta el concepto de Internet en general. Va pasando muy rápido, la gente no va teniendo memoria de largo plazo, ¿ya? Voy a colocar un ejemplo histórico, todo con cosas históricas. El famoso tren entre Valparaíso y Santiago, pero por Casablanca. Bueno, sepan ustedes que ese tren se está discutiendo, o se estaba discutiendo, desde 1912. Si usted revisa la discusión parlamentaria de mediados de 1912, de ahí que se está discutiendo. O Entonces, sea, cada no vez es que... una idea de ahora. No, por favor. No, si uno lo mira con atención, si uno lo mira con atención, oye, ya se alejaron el tren, ¿qué quieren conseguir? Entonces, claro, la gente de mayor edad, 50, 40, 50 años, dice, pero eso yo lo viví, yo lo escuché antes. Y dice, y vamos de nuevo con lo mismo, claro, la historia se repite según Albert Toynbee, claro, cambian los actores, etcétera, etcétera, pero también está en nosotros como sociedad, tenemos también guiar esa historia, y hacerla engrandecer. Yo quiero aprovechar, nos queda un poco tiempo, pero yo quiero aprovechar la instancia porque al principio de la entrevista lo mencionó profesor y tengo que preguntarlo. Lo hemos visto con mucha fuerza, por lo menos de hace 2 años. Yo no digo que se haya inventado hace 2 años, por favor, pero el feminismo en Chile, por lo menos hace 2 años, ha tomado un revuelo, se ha tomado las calles, las mujeres han decidido salir a las calles. Yo no sé si más atrás se había visto esta efervescencia, al menos en Chile. Porque claro, uno puede ver cosas de atrás, pero yo he visto marchas muy tremendas cuando las mujeres salieron a la calle, pero en Estados Unidos, en otros países, pero no sé si acá en Chile. No tanto como se ha dado ahora, yo creo que este es un momento justo pero tampoco se han conseguido las cosas que se tienen que conseguir, porque por ejemplo en Chile seguimos castigando a las mujeres por la maternidad. Tuviste 2 hijos, ya no te jubilaste a los 60, tienes que jubilarte a los 65, por favor, ¿de qué estamos hablando? Si la mujer es súper importante en igualdad de condiciones y de todo. Entonces, pero sí, es una visión que ha entrado con mucha fuerza. A mí me dio mucha vergüenza saber de que cuando se negoció, porque esto al final casi fue un arreglo en política que entraron las mujeres, ya, le ponían plata a los partidos políticos por llenar ciertas cuotas por favor, ¿de qué Y estamos era como, hablando? hay que llenarlos, no, no era como que si las mujeres no tuviesen las capacidades. Entonces yo de repente, uno mira los movimientos feministas, a mí me hicieron, yo tuve un curso con don Sergio Vergara, el extinto profesor don Sergio Vergara, que muy buen profesor. A mí me hizo un curso de género, ¿ya? Un ¿Ya? hombre hablando de mujeres. Y toda la literatura que él nos hizo leer a nosotros, ya apuntaba de que la mujer siempre había estado a punto de conquistar alguna cosa. Cuando vino la independencia de Chile, en el momento de liberarse de los sectores de la élite que estaban más instruidos. Cuando viene la década de los 20, de los 30 en Chile, en el siglo XX, estamos a punto ¿ya? Pero como que siempre pasaba algo, ¿ya? Yo creo que hoy día, con este cambio que hay, con este cambio generacional, con esta forma de pensar distinta que estamos teniendo, que no es malo, ¿eh? No tengamos miedo al cambio en ese sentido, a la incertidumbre. Nosotros tenemos mucho miedo a la incertidumbre, Sí. porque vivimos en la incertidumbre en general. No vamos a hacer Chilezuela, no vamos a hacer no sé qué otra cosa más. ¿Ya? Cada país tiene su esencia y su propia forma de ser, su idiosincrasia de pueblo. Yo creo que sería un momento propicio ya para que echemos las bases y digamos, ¿sabe qué, señores?
aquí somos todos iguales, aquí la mujer y el hombre tienen las mismas capacidades, echémosle para adelante, señor, y la señora se ha ganado el puesto, etcétera, etcétera. Y dejemos no sé, de matar ciertas cosas. A mí me llamó mucho la atención cuando la alcaldesa de Maipú, hace un tiempo atrás, hizo una campaña femenina y salió en ropa interior. Me parece que esa no es la forma. Me parece que esa no es la forma. Me parece que la forma es demostrar sus capacidades intelectuales, su capacidad en el trabajo, su capacidad de integración a todos los trabajos. Hoy día la mujer se ha abierto mucho el espacio muy rápidamente y eso es súper bueno, súper bueno. ¿Ya? Y por otro lado, dejemos los espacios o no cedamos el espacio, sino que permitamos de que el otro, no importando si es hombre o mujer, pueda ascender porque lo merece. Nosotros hoy día tenemos un gran daño de la meritocracia en Chile. Se ha roto el concepto de la meritocracia en Chile. ¿Ya? Eso de ascender por mérito. No, es que yo tengo un conocido que te puede meter en tal parte. Sí, es que es más, sí, Entonces, es como la cultura del pituto. Claro, lo mismo pasa con el tema del feminismo. Yo estoy muy de acuerdo con algunos postulados del feminismo. Lo que no estoy de acuerdo es que se polaricen algunas cosas. Porque ¿qué pasa si un señor, por ejemplo, no está a favor del feminismo? Lo crucifican. Eso es un rasgo de intolerancia y eso no puede ser. Entonces, ese es el problema de este momento que estamos viviendo histórico, que claro, queremos hacer el cambio, pero nosotros mismos nos estamos poniendo trabas para hacer ese cambio, que puede ser para mejor. Yo creo que este momento que estamos viendo, que nunca había pasado en Chile, que pudiéramos decidir una constitución, porque la del 25 fue entre cuatro paredes, la del 33 fue de la élite, a pesar de que hubieron algunos cambios entre medio, y las otras constituciones, la época del ensayo constitucional entre el 23 y el 30, en el siglo XIX, el bajo pueblo nada, ¿ya? Entonces, yo creo que este momento es súper valioso para nosotros y tenemos que cuidarlo y atesorarlo. Y dentro de eso está el tema de cómo vamos a mirar de ahora para adelante el tema del género, cómo vamos a mirar nuestros pueblos naturales, por ejemplo, cómo vamos a mirar, por ejemplo, hoy día se habla abiertamente de los otros sexos, por ejemplo, cómo vamos a trabajar el tema de la infancia, por ejemplo. Chile es un país extraño, porque por un lado nosotros siempre hemos estado acostumbrados a muchas libertades, por ejemplo, la libertad de tránsito en Chile, nosotros estamos súper acostumbrados, y la pandemia nos impuso una serie de restricciones de forma natural. Sí. Y estamos como ahogados en ese sentido, estamos como ahogados. Entonces, ese tipo de diferencias de repente como que nos van marcando la pauta y nos van dejando así como, oh, ¿y qué hacemos ahora? Pero por otro lado, la población en general, ¿no? Nosotros, los que somos, cuando se habla de, a mí me gusta el concepto de pueblo porque es muy demagógico en ese sentido, sino que el concepto de ciudadanos, de todos los ciudadanos y habitantes, es a que nos preparemos para producir los cambios, pero nos preparemos trabajando para eso, no permitiendo que un grupo en una cocina nos prepare, como ha sido tradicionalmente en Chile, nos prepare, ya, esto es lo que tengo que presentar a usted. ¿Le gusta o no le gusta? No. O sea, que nosotros, hoy día esa oportunidad se está abriendo. Yo conozco un dirigente en el sector de forestal, que fue mi alumno. ¿Ya? Yo tengo el placer y el honor de trabajar también en secundaria, nivel secundario. Y yo lo vi crecer. Yo un tipo súper honesto. Y hoy día está incursionando en esto y me pareció súper válido. Entonces, aquí viene la fuerza de recambio. Entonces, por eso que, pero por otro lado seguimos atados a viejas estructuras. Entonces, ese proceso de quiebre que estamos viviendo ahora, y uno de esos es el género, que tiene que incorporarse dentro de no de nuestro léxico, sino que de nuestra cultura, más allá del léxico. ¿Ya? Más allá de eso, que se internalice en el proceso de que yo me subo a una micro y veo una señora manejando, oh, qué buena. ¿Ya? Veo un carro de bomba y veo una señora que es conductora, oh, por favor. Y lo miran como un hito, así, oh, esta señora maneja un camión de la minería. Oye, no tiene nada de extraño. No tiene nada de extraño. Es normal. Entonces, esos cambios, hoy día la juventud lo tiene más normalizado. Sí, eso es verdad. Voy a leer aquí los últimos comentarios porque acá tengo uno que me llegó. Magdalena Fuentealba dice, muy buenas tardes, interesante lo que está diciendo Donaldo Meneses, yo creo que todos debemos ir a votar, expresar lo que sentimos, me gusta el invitado del día de hoy, dice acá. Patricio Abello dice, excelente punto de vista con un invitado con el conocimiento histórico. Elizabeth Busto dice, muy interesante lo que está diciendo Donaldo Meneses, yo creo que todos deberíamos también ir a votar y expresar. Ahí están compartiendo algunos
de nuestros festivaleros que han estado compartiendo en el día de hoy en el Región 127. Profesor, le queremos dar las gracias por haber estado con nosotros, haberse tomado el tiempo y de explicar esto que muchas veces nosotros, o en general, voy a hablar así, en general muchas veces nos quedamos en lo malo, en lo que es, en que obviamente, insisto, no estamos justificando la violencia, pero vemos siempre que el saqueo, la violencia, pero nos quedamos en eso y no vemos en la parte de atrás que viene, que son todas estas crisis social y agradecer porque por lo menos a mí me quedó más claro y espero que a todos nuestros festivaleros también les haya quedado más claro la imagen. ¿Puedo decir algo antes de Por terminar o no? supuesto. Que es algo que en otra entrevista hace un tiempo atrás también lo dije, ¿ah? Y que me parece que la historia, el conocer la historia nos da como esa gracia. Y yo invito a toda la gente a leer historia, ¿ya? Lean la historia, porque la historia nos tiene mucho que decir, ¿ya? Y tenemos mucho que aprender. Lo primero es, eh, más allá del tema de la Constitución, más allá de quién va a ser la Constitución, la pregunta que creo que sería válida hacérsela ahora y que no hemos farreado esa oportunidad es, ¿qué país queremos? Eso en Chile no se ha discutido. No se ha discutido en los últimos 30 años. Queremos un país justo, igualitario, digno. No, pero vamos haciendo más aterrizado. ¿Qué país queremos? Para el 2010 se debería haber discutido este tema. Estaba el terremoto, había otras urgencias. Para 1910, lo mismo. De hecho, en 1910 se hablaba de una crisis moral en Chile, muy, muy fuerte. Y tampoco se discutió. En la década de los 30 hubo un proyecto, por el efecto de la crisis económica, un proyecto de país, ya que se desarrolló con los gobiernos radicales en general, ya Frente Amplio, qué sé yo, etcétera, etcétera. Chile tenía un proceso de transición bastante interesante, bastante fuerte, ya con una efervescencia política, que vuelve de nuevo en la década de los 50. La década de los 50 fue socialmente muy, muy agitada, muy, muy agitada. Lo mismo pasó a inicios del siglo XX, entre 1902 y 1918. Mil y tantas protestas hubieron. De hecho, en Valparaíso estuvo la huelga de los tranvías, que se quemaron tranvías porque se subió el precio. Entonces, la pregunta que hay que hacerse en todo este siglo XX tan extraño y parte del siglo XXI es ¿qué país vamos a querer? Y eso yo no lo he escuchado de nuestros grupos políticos, ni de izquierda ni de derecha, porque eso es un proyecto a largo tiempo, a largo plazo. ¿Ya? Más allá de la ciencia y la tecnología, más allá del magro aporte de la investigación que hacemos en Chile, que preferimos todo lo de afuera y nada lo de adentro, más allá de todo eso, yo creo que sería ahora, junto con este tema de la Constitución, que es muy interesante, pensar derechamente qué Chile vamos a querer en 15 años más, en 20 años más, ¿ya? ¿Qué Chile vamos a sentir en un momento determinado como sociedad? A lo mejor yo no voy a estar, pero sí van a haber otros que van a tener una carta para Sí. seguir. Eso tiene un costo político. Y no sé si nuestra casta política estará dispuesta a poder enfrentar ese proceso. Pero yo quiero que la gente entienda eso. Claro. Esperemos que sí. Le queremos dar las gracias al profesor Aldo Meneses, director del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha. De verdad, muchísimas gracias por esta clase magistral. Espero Por nada. que todos hayamos aprendido algo un poquito más de historia, que siempre se nos olvida estar estudiándola. Así que de verdad, muchísimas gracias, profesor. A ustedes. Gracias por la invitación a todos. Gracias por escuchar. Muchas gracias. Le mandamos así un abrazo virtual y a nuestro Gracias. festivalero nos vamos a ir así a una muy breve pausa comercial y volvemos solamente para entregar ahí algunas indicaciones para el próximo plebiscito, así que no se separen de nuestra sintonía. La mejor manera de conectarse ahora es por Festi WhatsApp al más 569 37 89 1270. Déjanos tus saludos en un mensaje de voz con tu nombre, a quién va dirigido y de dónde nos whatsappeas. Recuerda nuestro Festi WhatsApp al más 569 37 89 1270 para los programas de festival. Ahora se whatsappea en colores.
Estamos de regreso y estuvimos conversando con el profesor Aldo Meneses. Esperamos a que todos hayamos aprendido un poquito, de un poquito más de lo que es la historia. Siempre se nos olvida, hay que mirar de repente hacia atrás porque hay veces que son cosas cíclicas y bueno, y por lo visto este estallido social, esta crisis social ya se había vivido en otras épocas en nuestro país. Nos vamos a hacer un repaso así muy rápido. Yo solamente les voy a ir comentando las cifras del día de hoy a nivel del país. Tuvimos a nivel país 1.545 personas contagiadas, casos diarios, y a nivel total en el país son 493.305 personas contagiadas. Lamentablemente tenemos 13.676 fallecidos. En nuestra región de Valparaíso, el total de personas contagiadas es de 29.440 personas en total. En el día de hoy tuvimos 87 nuevos casos y 8 nuevos fallecidos que elevan la cifra lamentablemente a 991 personas. Los exámenes PCR se han mantenido entre los 3.000 y los 2.000. Hoy día tuvimos 2.461 exámenes de PCR, que eso siempre es muy bueno estar atentos cuánto es lo que se está realizando. Estoy viendo rápidamente también a través del Twitter lo que está pasando a esta hora. En Viña del Mar, por ejemplo, dice Transporte informa que hay congestión en Avenida San Martín en dirección al centro de la comuna, pista izquierda detenida por vehículos intentando ingresar ahí a un local de comida en el sector. En Viña del Mar, por lo visto, la manifestación ya pasó a ser otro tipo, ya no es manifestación, sino es más violenta. En el caso de Valparaíso, en estos minutos hay incidentes afuera del Congreso y sería lo que está marcando lo que está sucediendo a esta hora en Valparaíso cuando son las 18 horas con 50 minutos. Yo les quiero dar algunas recomendaciones para el día domingo, que es el día del plebiscito, es algo que no se nos tiene que olvidar. Bueno, el próximo domingo, 25 de octubre, vamos a participar de este plebiscito, en donde vamos a tener dos papeletas, una que nos va a decir apruebo o rechazo, y en la otra qué tipo de constitución es la que deseamos, si queremos una constitución mixta o una constitución o una constituyente. Ahí usted tiene que marcar. Lo más importante para participar de esto es lleve su mascarilla, obviamente, alcohol gel, un lápiz azul, un lápiz pasta de color azul, tiene que llevar con usted también, y tiene que llevar su carnet de identidad junto con su, o si no tiene carnet de identidad, su pasaporte. Este incluso puede estar con fecha de vencimiento de noviembre del año pasado, ojo con eso. Si venció a contar de, o sea, antes de noviembre del año pasado, no le sirve, y tampoco le sirve el papel este que dan como provisorio del carnet de identidad. Así que ahí tiene esos dos documentos. Y otra cosa muy importante es evitar el contacto con la gente de la mesa. Es decir, usted cuando llega a votar, usted tiene que dejar su documento, su carnet de identidad o su pasaporte en la mesa, y para que la persona pueda ver los documentos se va a sacar la mascarilla para que vea su rostro y después vuelve a tomar su documento. La idea es no tener contacto ni con el presidente ni con los vocales de mesa. Lo que es el sector para ir a votar también va a estar en una esquina, que usted va a pasar por un costado, no va a tener... yo me acuerdo las últimas elecciones había como una cortina, ahora no hay cortina. Uno ingresa nomás ahí a una cabina, vota, y luego uno mismo tiene que doblar, sacar esta colilla, que la entrega, la deja dentro de unos sobres, y después su voto en las urnas respectivas. Y de ahí retirarse. Entre las 14 horas y las 17 es el horario destinado para las personas, para los adultos mayores. Así que ahí para que pueda participar. Algo que han estado preguntando mucho es qué pasa que si estamos en cuarentena, ¿vamos a poder salir a votar o no? Sí, todos podemos salir a votar sin ningún problema. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, si usted vive en Quilpué, pero está inscrito, por ejemplo, en Viña del Mar, usted puede venir a realizar su votación acá a Viña del Mar y no tiene que sacar ningún trámite extra, pero tiene que venir solamente a votar. De ahí, si, no sé, pues usted decidió ir a darse una vuelta a la playa y eventualmente le hacen un control, no tiene el permiso. Así que ojo con eso también. Y también me estaban preguntando qué pasa en el caso de otras regiones. Y acá, espérenme, de acá del extranjero, en el caso cuando vienen de desplazamiento desde otras regiones, lo mismo, por ejemplo, vivo en Santiago, pero tengo que votar en Quilpué, me puedo movilizar sin ningún problema, independiente de la fase en que esté su comuna, pero sí tiene que sacar
este permiso a través de la página COVID-19, que es como este permiso sanitario. Además, tiene que llevar impreso cuál es su lugar de votación. Por ejemplo, si yo vivo en Santiago y voto en Quilpué, entonces cuando vengo hacia acá a la región tengo que tener esos dos documentos y tiene 48 horas para poder ir a votar y desplazarse de vuelta. ¿Ya? Así que ahí para que podamos participar el próximo domingo sin ningún problema. Otro de los temas importantes, nosotros lo mencionamos hace un buen tiempo, mal llamado, se dice que esta época, la de octubre, se adelantó lo que es la época de incendios forestales y por eso es que CONAF está haciendo un fuerte llamado precisamente para evitar incendios forestales y por ejemplo uno de los llamados que hace CONAF es si tú vas a realizar algún trabajo afuera de tu vivienda y que tienes que utilizar herramientas que generen chispas, ellos hacen algunas recomendaciones como por ejemplo que esté obviamente libre de vegetación la zona en donde uno va a realizar el trabajo, humedecer con alta agua el lugar antes de ponernos a trabajar, porque recuerden que las chispas lamentablemente generan incendios. Tenemos que recordar hace un par de años atrás, lamentablemente, ahí en el sector de Rodelillos, en Valparaíso, se generó un gran incendio que afectó a muchas familias y partió precisamente por un trabajo con estas herramientas que generan chispas, que partió más abajo y esa chispa generó un tremendo problema. Evitemos los incendios forestales, recuerde también seguir la página de CONAF, ahí hay hartas recomendaciones también para poder hacer las líneas, para hacer los despejes, limpiar las canaletas también es muy importante porque si no se limpiaron ahora ahí las cosas están secas las hojitas y si eventualmente hay un incendio muy cerca de nuestra vivienda, cuando salen estas chispitas también eventualmente pueden caer a nuestra canaleta y generar un gran incendio. Así que ahí son resguardos que tenemos que tener, sobre todo en estas épocas, como ya les mencioné, incluso las autoridades también como adelantaron y están pendientes para evitar incendios forestales que son tan lamentables en nuestra región, sobre todo que ha estado con mucha sequía. Vamos a reiterar, como siempre, los resguardos de salud, sobre todo pensando también que el día domingo muchos chilenos van a salir a las calles para poder ir a cumplir su deber cívico y respetemos el usar la mascarilla, el metro de distancia física con otra persona. No tengamos susto de pedirle a una persona si no está con la mascarilla puesta por favor, se puede colocar la mascarilla, por favor, puede mantener la distancia. Creo que son cosas que debiésemos tener súper en clara. Lavarnos frecuentemente las manos si estamos en la calle, si no tenemos dónde lavarnos las manos, alcohol gel, lo mismo que si vamos a subir al transporte, al momento después de pagar y de sentarnos, inmediatamente limpiar nuestras manos. Otro utensilio que ocupamos mucho es nuestro celular. Evitar sacarlo, por ejemplo, cuando vamos en el transporte público, porque ya estamos con las manos más contaminadas. El estar tomando el celular genera que también contaminamos el celular. Lo mismo cuando estamos, por ejemplo, en el supermercado. Evitar usar el celular en esos lugares porque eventualmente lo podemos contaminar, pero cuando hacemos la limpieza también podemos limpiar el celular en una sola dirección y así lo dejamos también impeque. ¿Y qué otra cosa más? Las residencias sanitarias. Siempre es importante saber el teléfono, es el 800-726-666. Recuerde que eventualmente si usted está enferma de COVID-19 y no tiene cómo realizar la cuarentena en su vivienda, llame a las residencias sanitarias para que pueda ser trasladada allá y hacer la cuarentena que corresponda allá. Las residencias sanitarias están pensadas para personas que presentan síntomas leves, o el asintomático, no para las personas que tienen mayor complicaciones, porque esas sí o sí deben estar hospitalizadas porque ahí están con un monitoreo constante. Algo que nosotros nunca dejamos de mencionar y son nuestros emprendedores, porque los datos en colores de la Radio Festival tratan de darle una manito justamente a todas las personas que no lo han pasado bien, que han emprendido en esta época, y para eso nosotros ayudamos con el dato en colores. Así que si tienes un emprendimiento, envíanos un email con de qué trata tu emprendimiento, dónde lo repartes, un teléfono de contacto, además si tienes redes sociales, mencionarnos cuáles son tus redes sociales, y además 2 fotografías, pero sin collage, sin imágenes, no, 2 fotografías así nomás.